Vamos a terminar esta mañana el tema de la diferencia entre la victoria y el fracaso. Habíamos platicado la semana pasada que la victoria no depende de circunstancias externas, sino depende de actitudes. O sea, dos personas pueden enfrentar una misma adversidad y una tener victoria y la otra tener fracaso. O sea, no es la situación la que produce esto, sino es la actitud que tengamos ante ello. Y lógicamente esa actitud basada en la fe que tenemos en el Señor. Y hay pasajes muy claros. Hoy vamos a estudiar uno que tiene un versículo que es de lo más profundo que hay en la Escritura. Son apenas unas líneas, pero tiene una profundidad tremenda para entender esto. La semana pasada estábamos usando como versículo llave 2 de Timoteo 4:7, donde el apóstol Pablo al final de sus días, de hecho esto fue lo último que Pablo escribió prácticamente ya antes de irse con el Señor, dice: he peleado la buena batalla, y dice: he acabado la carrera y he guardado la fe. Son tres cosas tremendas. He peleado la batalla significa que tuvo una vida de tantas luchas, problemas, etcétera, pero al final dice: he acabado la carrera. Usando otra analogía, usted sabe que los griegos eran muy deportistas. Todo esto está influenciado también por cultura griega, muchas de las alegorías, y dice: he acabado la carrera. Eso era fundamental. Y al final dice: y he guardado la fe. Uno de los aspectos más importantes cuando hay batalla y cuando hay carrera es que logremos pasar y mantener la fe. Ese es el punto. Y habíamos platicado varios casos, como por ejemplo David. David tuvo muchas luchas, muchas guerras, muchos problemas en su vida, traiciones hasta de uno de los hijos, tantas vicisitudes, pero guardó la fe. Todavía tuvo su confianza con el Señor y tuvo debilidades como cualquier otro. Moisés mismo tuvo una vida de luchas y batallas, pero también guardó la fe. Y así nos vamos con cada personaje de la Escritura, donde la victoria no es no haber tenido problemas, ni la victoria fue nada más haber pasado los problemas, sino fue haber guardado la fe, haber confiado en la palabra del Señor y en las promesas del Señor. Aquí en 2 de Timoteo, en el verso 8, capítulo 4, termina esta parte. El apóstol Pablo dice: por lo demás, o sea, ya acabé la carrera, ya peleé la batalla, ya guardé la fe, y ahora dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo. O sea, uno de los elementos aquí importantes, también platicábamos, es que la visión estaba puesta en Dios. O sea, al final sabía hacia dónde iba. Y por eso también la semana pasada platicamos del pasaje donde cómo él habla a medio ministerio. Estas son palabras del final del ministerio, pero a medio ministerio en Filipenses dice: no lo he alcanzado, no soy perfecto, pero prosigo. Y sabía claramente que había una meta, y sabía cuál era esa meta que él iba persiguiendo: ser tomado por Dios, tomar lo que Dios lo había llamado, así como Dios lo había tomado a él. Entonces, todos estos son los elementos que hacen un victorioso. Cuando la palabra nos dice que somos más que vencedores, ahorita lo cantábamos, somos más que vencedores, y cuando la palabra dice que Dios nos lleva de victoria en victoria, eso no significa que no hay batallas, eso no significa que no hay problemas, luchas, pruebas, tantas vicisitudes que vivimos en esta tierra. Claro que los hay, pero precisamente por eso hay victoria. Es pasar encima de esto. Y el apóstol Pablo decía algo que me gusta mucho, decía que todo lo que pasemos aquí no es nada comparado con lo que viene en la eternidad. O sea que ya puedes ver el contraste de eso. Ahora, habíamos hablado también de las excusas del mundo.
O sea, mucha gente excusa el fracaso en temas de medio ambiente, de genética, problemas de psicología, el famoso determinismo, cosas incluso de aspecto espiritual. Hay quienes hasta dicen es que Dios así me hizo. O sea, hay muchas formas de justificar el no ser victorioso. Es de lo más fácil del mundo, buscar excusas y buscar pretextos, como decimos, pero no es fácil mantenerse en el camino, en esa carrera. El apóstol Pablo nos dice también que despojémonos de todo peso y corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. O sea, hay tantas cosas de él, y tal vez le llamará la atención que uso mucho a Pablo, pero hay una razón. Vemos, Pedro hizo muchas cosas, todos, cada uno de los siervos de Dios escribieron en las epístolas, pero tal vez el que tuvo un aspecto más vivencial, no vivencial, que más lo dejó escrito, es el apóstol Pablo. Y por eso voy a terminar con una parte que es escrita también por él. La semana pasada habíamos también visto 2 de Corintios capítulo 11. Aquí hay un listado de lo que Pablo vivió. Por ejemplo, dice trabajo abundante, azotes, peligro de muerte, apedreado, naufragios, peligro en caminos, peligro en ladrones, peligro de ríos, peligro de los gentiles, peligro de los propios judíos, peligro de falsos hermanos, peligros en la ciudad, en el mar, en el desierto, desvelos, hambre, sed, frío, desnudez, y con todo eso, preocupación por las iglesias. Imagínense, solo aquí cita 16 aspectos, en apenas ya lo vimos la semana pasada, 2 de Corintios 11, el verso 23 al 28, 5 versículos. Y miren todo lo que dice, 16 cosas. Y lo que está presentando realmente acá es todo ese caminar. Cuando dice, he peleado la buena batalla, esta es la batalla, lo que te está presentando aquí. He acabado la carrera, esta era la carrera. Y en todo al final he guardado la fe. O sea, y le digo una cosa a mi mamá, el Dios de Pablo, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de José fue otro de muchas vicisitudes y problemas. El Dios de todos ellos es nuestro mismo Dios, y Él no ha cambiado nada. Y eran personas tan falibles, tan débiles como nosotros. O sea que, tomando esta palabra, podemos entender que la victoria es nuestra, porque no es por los problemas, es por el Señor, es por el propósito que tenga Dios en nuestra vida. Y esa es la última etapa que quiero entrar ahorita. Es el famoso pasaje de Romanos capítulo 8. Primero que nada, es importante hablar del contexto de la iglesia en Roma. La iglesia en Roma fue una iglesia de las más perseguidas, una iglesia muy sufrida, porque recordemos que el Imperio Romano gobernaba militar y políticamente toda la región conocida en ese momento. O sea, tenían desde España hasta Judea y hasta Egipto, gobernaban los romanos. Era un imperio muy grande, parte de Alemania, en Inglaterra estuvieron no sé cuántos cientos de años. O sea, era un imperio muy fuerte, y tenía mezclado el aspecto paganismo. O sea, para ellos el César, el rey, era un dios. Entonces, cualquier cosa que se levantara en contra de eso era enemigo del Estado, era enemigo del rey. Entonces los romanos odiaban definitivamente a los cristianos. O sea, los cristianos, imagínense, se levantan de gente muy pobre, había muchos que habían sido esclavos o eran esclavos, y de la noche a la mañana no adoran al César, sino adoran a Dios. Entonces esto fue un choque terrible, y eso desató una persecución.
Hubo uno de los Césares, Nerón, que quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Fíjense que hay cosas ahí interesantes con el día de hoy. Líderes que buscan grupos para culparlos de las cosas. Y eso ha pasado. Usted sabe que Hitler culpó que los judíos eran los que tenían la culpa de todo lo que estaba pasando. Y eso lo hemos seguido viendo históricamente. Ahora, ¿qué sucede? Que prácticamente eso hacía que hacer cristiano en Roma era casi que buscarse la pena de muerte. O sea, si en algún lugar era difícil ser cristiano, fue en Roma, y especialmente durante esta época. Eso es bien importante entender. Entonces, cuando Pablo habla a los romanos, imagínense, de victoria, parecería estar fuera de lugar. O sea, Pablo, pero si esta pobre gente la están matando, los están echando a los leones, los crucificaban, hacían, ¿cómo se llama? Circo en el famoso Coliseo, y los crucificaban, era parte del show para la gente. Ya se puede imaginar, digamos, cuando se los comían los leones. Entonces, con todo esto, Pablo les dice que son vencedores. Parecería, Pablo, ¿qué le pasa? No ha vivido aquí, no ha visto lo que está pasando. Pero fíjese cómo empieza. Vamos a ver el verso 31 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, recordemos que Pablo usa el sistema de diatriba, donde presenta una duda y una pregunta y él la responde y después hace otra pregunta. O sea, tiene mucho ese método de escritura. Y aquí plantea la pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya se puede imaginar el alcance de estas palabras, mi hermano. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿de qué tamaño es Dios para nosotros? Porque el problema de mucha gente no es Dios, es el concepto que tienen de Dios. Ese es el problema. Y Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? El reino de Roma, el emperador romano, los judíos. ¿Quién contra nosotros si Dios es por nosotros? Y ese es como el fundamento antes de hablar lo que está pasando. ¿Me entienden? Y si esto lo trasladamos a lo que acabamos de ver, por eso puede decir, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Por qué? Porque el fundamento era, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, aunque lo apedrearan, lo aserraran, lo azotaran, aunque le hicieran de todo, iba a guardar la fe. ¿Entiende cómo se da el contraste de esto? Dice que pues diremos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este versículo 32 tiene una de las aseveraciones bíblicas más profundas que hay. Imagínense, lo voy a leer y después lo voy a comentar. Dice, hablando de Dios, el que no escatimó. ¿Qué significa escatimar, hermano? O sea, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Otra vez el sistema pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo pregunto, ¿habrá algo que podamos pedirle a Dios o que necesitemos que sea más grande que Jesús? Y eso es lo que está diciendo. Dice que Dios no escatimó su propio Hijo por nosotros. Entonces viene el contraste. ¿Cómo no nos dará cualquier otra cosa si lo más grande que Dios tiene, que es su Hijo, lo entregó por nosotros? Y por eso le digo, este es un versículo que metámonos esto en el corazón y en la mente siempre. Cualquier situación, cualquier problema, debemos pensar que Él no escatimó a su propio Hijo por nosotros, sino que lo entregó por nosotros. Ahora, viene y hace una pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él, o sea, con el Hijo, todas las cosas? ¿Se da cuenta el tamaño de apenas
dos versículos. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Uno. Y la otra, Dios no escatimó a su Hijo. ¿Cómo no nos dará todas las cosas si nos dio a su propio Hijo? Solo con estas dos verdades nosotros podríamos vivir la vida cristiana de victoria. ¿Me comprenden? Solo con estas dos aseveraciones. Ahora, dice el verso 33, y ahí empieza una serie de aseveraciones muy importantes también. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Y aquí quiero referirme a lo que acabamos de estar platicando en el estudio del miércoles. O sea, ¿quién es el enemigo? Es el acusador. ¿Cuál es su arma? Acusar, mentir, destruir, totalmente. Pero dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Me explico? Y eso está llena la palabra de ejemplos de eso mismo Job. O sea, el juez es Dios. ¿Y quién va a acusar si Dios es el que justifica? Y ese ya son como consecuencias de lo que dijo acá, en el sentido de si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el sentido de que si no nos escatimó su propio Hijo. Entonces dice: entonces ¿quién nos va a acusar si Dios es el que justifica? Y ahora viene con otra más: ¿quién es el que condenará? Ya la otra etapa. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea, aquí entra toda la redención. ¿Por quién murió Cristo? Por todos nosotros. ¿Quiénes pecaron? Nosotros. Él no pecó. ¿Cuál era lo que Dios enseñó en todo el Antiguo Testamento? El tema sacrificial. O sea, sin muerte no hay remisión. Y por eso Jesús es llamado Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y aquí lo está ganando. Dice: ¿quién condenará si Cristo es el que murió? Y todavía le añade, usa una expresión interesante. Dice: más aún, el que también resucitó, el que además, expresiones como el más aún, el además, lo que está dándole es algo que le llamamos gramaticalmente gradación, donde va creciendo lo que está diciendo. Ese es el punto. O sea, murió, resucitó y además está a la diestra de Dios. Imagínense, todo el plan de Dios está. Por eso este pasaje es poderosísimo. Lo que pasa es que a veces la gente lo lee como leer la prensa. O sea, no se detienen a ver todo lo que aquí dice. Imagínense, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Ahora, hago un resumen de esto. O sea, Dios nos entregó a su propio Hijo. O sea, y el Hijo murió, resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. O sea, ¿estamos solos o no? Ahora regreso al versículo donde empecé. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. ¿Será que todo el imperio romano, con sus leones, con sus cruces, con sus sufrimientos sobre los cristianos, los podía apartar del amor de Dios? Fíjense todo lo que va desarrollando aquí. Y por eso el siguiente aspecto es el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora vamos a ver alguna serie de cuestiones que están conectadas con todo lo que Pablo nos dijo en 2 de Corintios, que acabamos de ver. 16 cosas. Pero miren lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? El Señor dijo claramente que nadie que Dios no haya tomado puede ser quitado de su mano. ¿Será que el diablo le puede arrebatar a alguien a Dios? No, así es sencillo. Y dice: oiga, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, que era lo que estaban viviendo los romanos. Todo eso. Los cristianos romanos estaban viviendo todo eso. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Eso viene todavía a sumarse a toda la lista de lo que Pablo dice. Y por eso vuelvo a la estructura del mensaje. Si todo esto lo sabía el apóstol, podía decir: he acabado la carrera. Amén. He guardado la fe y he peleado la batalla. ¿Qué me espera? Que Dios me dé la corona que tiene ofrecida. Amén. ¿Entiende todo el proceso? Solo que ahora lo trae y se lo da a los romanos. Ahora, si se da cuenta, es una aplicación a un pueblo que está sufriendo persecución, hambre, espada, desnudez, todo. Pero hubo una introducción, que Dios no escatimó a su propio Hijo por nosotros, el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, e intercede por nosotros. Entonces vuelve al punto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es la base de ser vencedores. Esto no es que no hay tribulación, no es que no hay persecución o hambre, no es esa la victoria. La victoria radica en la actitud y la fe que tenemos de lo que Dios está con nosotros y de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Correcto? Fíjense bien, verso 36. Aquí cita una escritura, dice: por causa de ti, o sea, hablando de Dios, somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. O sea, en otras palabras, cualquiera que mira el cristianismo y lo ha visto históricamente, pensará que son unos fracasados, unos pobres perseguidos, que huyendo, ¿sí o no? Pero no saben que es la verdad de lo que está atrás de eso. Y eso es hasta el día de hoy, porque nosotros vivimos en una cultura que hay mucha torcidura doctrinal y que hay tantas cosas que persiguen la verdad del Evangelio que son contrarias, pero todavía podemos ejercer el ministerio abiertamente. Pero hay países donde no, hay lugares donde no. Ser cristianos, ahí no me acuerdo, hay un país hace poco, un país asiático, donde el solo hecho que alguien se declare cristiano, tenga una Biblia, son 10 años de cárcel. Es una cosa, como le digo, tremenda. Pero todo esto no nos hace que no seamos vencedores, porque el vencedor no depende circunstancial, sino depende quién está con él y cuál es la voluntad de que está con él. Aleluya. Debemos eso. Ahora, dice verso 37. Antes, ese conector, recuerden, se viene hablando de persecución, todo aquello que somos como ovejas de matadero. Y dice antes, dice: en todas estas cosas, ¿cuáles? Persecución, hambre, desnudez, espada, peligro de ríos, peligro de judíos, peligro de todo lo que hemos venido viendo de tribulaciones y problemas. Dices: en todas estas cosas somos más que vencedores. Fíjense, para llegar a esta pequeña expresión tenemos que haber entendido todo lo que hemos venido hablando. Si no, la gente dice: bueno, y la palabra dice que somos más que vencedores, pero no se lo creen, pero ni para tomarse una torta. ¿Es cierto, no? Dicen: oh, sí, hermanos, somos vencedores. No es así la cosa. Si esto no está medido aquí adentro, de que somos más que vencedores se vuelve un canto, se vuelve lo que usted quiera, pero no lo estamos viviendo. Me explico el punto de esto. O sea, y ahora sí voy a regresar acá. No dice que somos vencedores, dice que somos más que vencedores. Y ahora le explico por qué. Gramaticalmente hay algo que amarra esta expresión en este versículo, y es esto: si yo tengo un hermano
que es un Schwarzenegger, así grandote, de ese tamaño, y hay alguien que me está molestando, y yo voy a ser más que vencedor, porque mi hermano lo va a somatar si me está molestando. No sé si me entiende qué significa más que. No soy yo el vencedor, yo soy más que vencedor por medio de aquel que murió, resucitó, está a la diestra del Padre e intercede por mí, porque el Padre no lo escatimó, sino que lo entregó por mí. Y por eso, viendo contraste, tribulación, angustia, no me pueden separar del amor de Cristo y el amor de Dios. ¿Ve cómo va amarrando? Y por eso es que él no dice solo que somos vencedores, dice más que vencedores. Y en otra porción dice que el Señor nos lleva de victoria en victoria en Cristo Jesús. ¿Por qué nos tiene que llevar de victoria? Porque estamos corriendo la carrera, porque estamos peleando la batalla. Todos los días hay problemas, tribulaciones, un montón de situaciones y vicisitudes que el enemigo quiere destruirnos y despedazarnos, pero no puede. Porque Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Vemos el círculo de esto, mi amado. Eso se llama un círculo virtuoso. Ahora, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí, perdónenme que me voy a echar a comercial, pero es Cristo, 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 Cristo. Aquí no está metida nadie más. No somos vencedores por medio de X, Y, Z y por la intercesión de no sé quiénes. No, somos más que vencedores por Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. O sea, ¿por qué será que el cristianismo es cristocéntrico, hermano? Mire, la religión le ha puesto un montón de adornitos encima y un montón de cosas, hasta donde le da participación al hombre, que es el hombre el que hace las cosas y se las gana. No hay tales. Nosotros no le podemos añadir a la obra de la cruz, pero sí tenemos que entenderla para poderla vivir, porque esto es vida totalmente. Sigamos viendo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces llega la conclusión. Aquí ya Pablo está terminando con este pasaje, y me gusta ese verso 38. Oiga esto: por lo cual. ¿Qué significa por lo cual? Todo el pasaje, punto 1, y todo lo que ha venido diciendo que hemos estado estudiando, y todo lo que era cumplimiento profético en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, de todo esto, que Dios nos amó, que entregó a su Hijo, que su Hijo murió, resucitó, todo eso, la conclusión es, oye, por lo cual estoy seguro. Hermano, ¿cuál es el problema entre la victoria y la derrota? Que no estamos seguros. Ahí tienen de toda la respuesta. Si yo no estoy seguro de esto, el enemigo me va a hacer pedazos. Así de sencillo. No estoy seguro. Se acabó. Ese es el problema entre la fe y la duda. La duda es no estar seguro. La fe es estar seguro. Seguro de las cosas que no se ven y de la certeza de lo que espera. Ahora, por lo cual estoy seguro. Por eso el apóstol Pablo podía decir toda la lista de lo que pasó y decir: peleé la buena batalla, acabé la carrera y guardé la fe. O sea, por eso estoy seguro. Y oiga, ¿de qué está seguro? Que ni la muerte. No ha habido un dicho popular. La gente dice que todo tiene solución menos la muerte. Le tengo noticias: la muerte es lo primero que tiene solución en Cristo Jesús. Porque la palabra dice que el que está muerto en Cristo no está muerto, pues. ¿Cierto o no?
Y la gente lo usa y claro, es consuelo, lo que usted quiera. Pero cuando eso está metido en el corazón, hermano, por eso el apóstol era tan grosero, si le podemos decir así, y a mí me ha tocado serlo en algunos funerales, cuando dice, ¿por qué estáis tristes? Imagínense la gente llorando al muerte, ¿por qué estáis tristes? Si creéis que Dios levantó a los muertos a Cristo, con Él va a traer a todos los que murieron en Él. ¿Qué noticia esa, no? Y aquí lo confirma. Dice que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Fíjese que esto de principados y potestades es interesante. Es que usted sabe que el diablo es poderoso y no se duerme, y el diablo, y que hay gente que le tiene más miedo al diablo que temor de Dios, hermano. Aquí lo que está diciendo es, ¿será que me puede despedazar el diablo? Claro que puede, pero si le dan permiso. Job es una enseñanza. Miren lo que pasa si le doy permiso a este. Es como que le suelten el perro rabioso encima. Y la misma Biblia lo dice, lo que hemos estado estudiando en Apocalipsis. ¿Qué hizo el diablo cuando lo echaron y cuando él no pudo hacer nada? Dice que se fue furioso encima de la tierra. ¿Se recuerda de eso? Como animal herido. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso, ni principado ni potestades. A mí me dijo una vez una persona, mire, yo sí he visto exorcismo. Pero cuando son demonios, ya principados y potestades, ¿no? ¿Será que la palabra sí es la cosa? ¿Será que sea algo muy grandote? Si el que está echando el demonio no es usted, es en el nombre de Cristo Jesús. Hay tantas cosas. Una vez oí a un predicador algo que a mí nunca se me olvidó. Si un policía se pone a medio periférico y le hace así al tráfico y vienen los camionones y todo, ¿van a parar o no? ¿Por qué? Hay una palabra ahí. Es autoridad. Ahí está, autoridad. Cuando usted enfrenta a esos camionones, lo hace por autoridad delegada de Cristo Jesús. Y por eso dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Entiende la diferencia? No soy yo no podría, me pasé encima al camión. Y cuando unos quisieron, dice en el libro de los Hechos, los hijos de un tal Exeba, dice la palabra, imagínense, iban a exorcitar diciendo, en el nombre del Cristo que predica Pablo. Y el demonio les contestó, a Cristo claro que lo conozco y también a Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Y como diría el hermano Arturo, los pescoció a todos y los sacó de ahí. O sea, esa es la realidad de esto. Y por eso aquí dice, ni principado, ni potestades. Y otra cosa, aquella gente que vive con el que va a ser mañana. Oiga, es ni lo presente, ni lo futuro. Ayer estuve hablando con una persona que vive en Estados Unidos y estábamos hablando de la perspectiva política de ahorita. Pero llegamos a este punto. ¿Será que este mundo depende en el futuro de los líderes? ¿O sigue estando en poder de Dios? Hay un enemigo desatado. Y claro, eso está claro en la palabra. Pero no va a estar ahí siempre. Y no va a ser más allá de lo que le den permiso. Ese es el punto. Entonces aquí dice, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Cuál es el futuro del cristiano? Lo estamos estudiando en Apocalipsis, hermano. Y hay gente que no lee Apocalipsis por dos razones. Me da miedo y no lo entiendo. ¿Ha oído eso o no? Y por eso no saben qué es lo que dice ahí. Uno que otra cosa han oído, que las bodas del Cordero, pero ahora usted está viendo todo el panorama de lo que es eso. ¿Y qué es al final? ¿Cómo termina el libro? Termina con victoria. Y claro, la victoria viene, pues, y se está dando. Ahora, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir. Y oiga el verso 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna
nos podrá separar del amor de Dios? Amén. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Será que por eso les dice que son vencedores? Pero Pablo, nos están matando, nos están quitando las propiedades, nos están echando a los leones. Siempre son vencedores. Increíble, ¿no? Termino con esto, un pequeño conclusión. El éxito o fracaso no es cosa ni de genética, así nací, ni es que hoy el medio ambiente, ni es que hoy el determinismo, el que nació así, así se va a quedar. No depende nada de eso. Y depende de la confianza y actitud que tenemos con Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Otra conclusión: el éxito o fracaso no es cosa de no tener problemas. Eso es importantísimo. Yo he oído gente decir: es que cuando yo me convertí pensé que ya no iba a tener problemas. No, va a tener más problemas, porque ahora tiene otro más que lo van a rechazar por cristiano. Fíjense, no es cosa de no tener problemas, no es cosa de no tener pruebas, es cosa de saber quién es nuestro Dios, quién es Jesús y quiénes somos nosotros en su amor. Aleluya. Eso sí es diferente. Y el último, el éxito o fracaso es cosa de ir adelante. Como decía el apóstol, olvidando lo de atrás y puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Vamos a orar esta mañana.